Voy a hablar de el asco, de la era del asco. No sé si en algún momento de sus vidas se pusieron a pensar, pero el asco está relacionado con varias cosas. Una es el rechazo a la comida, por ejemplo, o a la caca, o a cosas que nos den un tipo de cosa incómoda o de sensación media asquerosa. Pero también el asco está relacionado con las conductas. O sea, cuando vemos un hecho de corrupción, cuando vemos un robo, cuando una conducta está por fuera de nuestros límites, ahí se activa la misma parte del cerebro que Sí. está vinculada con el asco. Un Eh, violador. claro, o sea, es muy loco que el asco del gusto tiene que ver con el asco de la conducta, ¿sí? Se procesa en el mismo lugar, por eso el sentimiento es bastante similar. Hay unos investigadores que tuvieron la suerte de estar justo estudiando el sentimiento de asco previo a la pandemia y ahora le agregaron qué sentimientos tenemos de asco post pandemia. Entonces pudieron comparar cómo eran los humanos antes de esta situación y cómo son los humanos hoy en relación al asco. Porque el asco tiene algo evolutivo muy pero muy llamativo, Claro. que es como nuestra primera defensa inmune de manera conductual. O sea, tenemos un sistema inmune que rechaza los virus, las bacterias por dentro del cuerpo, pero también tenemos un sistema inmune conductual que es el asco de repeler determinadas situaciones. Claro, o ¿sí? sea, vos, por O sea, ejemplo, decís, mira, lo que entiendo que está diciendo es, por ejemplo, bueno, nos da asco la caca porque sabemos claro. que es todo lo tóxico que nosotros estamos desechando. Claro, agradece que te das con la caca, porque Claro, si no, tu cuerpo estaría todo el tiempo siendo invadido por un montón de cosas asquerosas, ¿sí? claro. Así que, ¿cómo va a variar o cómo el asco hoy se modifica en nuestra conducta en la cual antes ir a un supermercado, ir a un recital, darle un beso a una persona desconocida era algo habitual, pero ahora le metimos un ingrediente, que es que todas esas cosas nos pueden dar ¿qué? Una enfermedad y que todas esas cosas pueden estar contaminadas de un virus que no vemos. Entonces, la sensación de asco se volvió de golpe algo, una variable que antes no teníamos en cuenta. Entonces, el estudio está muy, pero muy bueno, la pegaron, recontra la pegaron, porque tenían el estudio previo y ahora el posterior. Y lo que definieron es que cuanto más riesgo hay, o sea, cuanto uno más se siente estresado o más en situaciones de riesgo, se pone más distante, ¿sí? Se pone mucho más asqueroso, lo cual evolutivamente tiene sentido, ¿sí? O sea, está bueno que cuanto más riesgo tengas de una situación, con más delicadeza la trates. Pero el tema es que ese asco, que si bien nos ayuda a protegernos, puede modificar otros patrones que tienen que ver con las cuestiones sexuales, ¿sí? Porque pensemos que las cuestiones sexuales, por fuera de nuestra cultura y de la atracción, tienen que ver con un montón de fluidos o un montón de situaciones que podrían dar algún tipo de asco si pensás que eso es un peligro, ¿sí? Claro. Entonces, lo que estudiaron es que a medida que aumenta el asco, o sea, a medida que uno empieza a tener más disgusto por determinadas situaciones porque las ve peligrosas, obviamente disminuye el deseo sexual. Por lo cual se cree que de ahora en adelante, o sea, va a haber un antes y un después en un montón de conductas y una tiene que ver con las cuestiones sexuales. De hecho, en el día de ayer se dieron a conocer un montón de estadísticas que tenían que ver con las visitas a páginas pornográficas o consumo de pornografía, que cayó un montón. ¿Con Y nombres? también, no, no No, están los perdón, emails. perdón. Tranqui. Así que cayó un montón la cantidad de relaciones sexuales porque tienen que ver un poco con esto. En la única medida que la humanidad a veces reacciona tiene que ver con la juventud, ¿sí? La juventud a veces se comporta de manera distinta al resto de los estratos etarios, digamos. ¿Por qué? Porque las personas más jóvenes, sobre todo los varones jóvenes, son menos propensos a sentir asco, ¿sí? O sea, son los que más consumen esas situaciones de asquerosidad, como videos de cosas que comúnmente el resto de las personas se siente rechazada. Así que me parece que de ahora en adelante está bueno un poco cómo vamos a reflexionar sobre las conductas que antes veíamos como normales, antes veíamos como una situación absolutamente normal salir y charlar con alguien y quizás a una porción enorme de esa población, ante el temor de un contagio, ante una situación de incertidumbre de qué puede pasar con una sola mera charla, el asco va a aumentar y eso nos va a cambiar la conducta en general. O sea, tenemos que ver
cómo van a ser los tratos en las oficinas, tenemos que ver cómo van a ser los tratos en las escuelas, tenemos que ver cómo van a ser los vínculos sexuales y sociales que vamos a tener, porque definitivamente el asco llegó para quedarse y hasta que no exista un nuevo cambio de paradigma, sobre todo en salud, no sé cuánto va a tardar.